¿Qué es Ubuntu Server? Ubuntu Server es un sistema operativo basado en el GNU Linux, el cual incluye su propio entorno de escritorio denominado Unity. El sistema operativo está orientado al usuario novel y promedio, con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y en mejorar la experiencia del usuario. Está compuesto de múltiples software y normalmente es distribuido bajo una licencia libre o de código abierto. Algunas estadísticas web sugieren que la cuota de mercado de Ubuntu dentro de las distribuciones de Linux es aproximadamente del 49% y con una tendencia de aumentar como servidor web. Iniciaremos con ¿cuál es el servidor de Ubuntu 3? Es una variante de Ubuntu que sale con cada versión y está dedicada especialmente para su uso en servidores. El uso de Ubuntu como servidor se ha extendido mucho en los últimos años, sobre todo para el uso de servidores web, que es su uso principal, de un modo tanto particular como profesional. Debido a que Ubuntu deriva de Debian, ambas distribuciones de Linux son en términos técnicos muy similares. El equipo encargado de Ubuntu ha tomado diversas estructuras y por ejemplo también la herramienta de gestión de paquetes dev, DKPG, Debian Package e incluso el formato .dev y una parte de los paquetes de software al comienzo del ciclo de desarrollo en una nueva versión de Ubuntu. A estos últimos se adaptan y son equiparables a la versión actual estable de Debian. Por otra parte, estos cambios están a disposición de los desarrolladores del proyecto Debian a modo de parches. En conclusión, Linux y Ubuntu son realmente similares. Necesidades y requerimientos de Ubuntu Server. Los requerimientos mínimos en Ubuntu es el sistema tendría que estar funcionando si cumple con estas especificaciones, aunque es poco probable que lo haga de manera fluida, con un procesador de 300 MHz por 86, una memoria RAM de 64 MB, un disco duro de 4 GB con swamp incluida, una placa de video VGA y una lectora de CD-ROM o placa de red. Los requerimientos recomendados de Ubuntu si el sistema tendría que estar funcionando de manera más rápida y estable. Si es que cumple estas especificaciones, aún así no es probable que se puedan utilizar efectos visuales. Un procesador de 700 MHz por 86, una memoria RAM de 384 MB, un disco duro de 8 GB, tarjeta de video capaz de soportar resolución de 1024 x 768, una tarjeta de sonido, conexión a internet. Y pasamos a lo que son los requerimientos recomendados para efectos gráficos. Un procesador de 1.2 GHz por 86, una memoria RAM de 384 MB y una tarjeta de video soportada. Ahora pasamos a una PC de bajos recursos. En estos casos, Canonical recomienda utilizar la distribución Ubuntu, ya que proporciona un uso más eficiente de los recursos. Si la memoria RAM disponible es inferior a 192 MB, se recomienda realizar la instalación desde un CD alternativo. Los requerimientos mínimos de Ubuntu son un procesador de 166 MHz, una memoria RAM de 64 MB, un disco duro de 1.5 GB, una tarjeta de video VGA. Los requerimientos recomendados para Ubuntu son un procesador de 300 MHz, una memoria RAM de 256 MB, un disco duro de 8 GB y una placa de video capaz de soportar resolución 800 x 600. Los requerimientos mínimos absolutos, que en este tipo de instalación por lo general se obtiene luego de instalar Ubuntu desde un Minimal CD, resultando un sistema capaz de mostrar solo la línea de comandos y con muy pocos paquetes. Este tipo de instalación requiere procesador Intel 486, una memoria RAM de 32 MB, un disco duro de 300 MB y si se realiza desde una instalación gráfica, un procesador Intel Pentium de 166 MHz, una memoria RAM de 48 MB, un disco duro de 468 MB y una tarjeta de video VGA.